Buenas noches, queridos amigos míos, espero estén muy bien. Bienvenidos una vez más, como cada semana, a El Florentino. Yo soy Anderson, gustoso, feliz de estar aquí con ustedes, detrás de la cámara, detrás del micrófono, para revisar qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que pasó en esta última semana y qué se está desarrollando ahora mismo, porque mientras hablamos, hoy que es lunes 1 de septiembre, el mundo sigue moviéndose allá en latitudes tan lejanas donde se está gestando, o según parece, se está gestando un nuevo orden mundial. Esto es algo histórico y muy importante. Así que vamos a empezar de una vez, no sin antes recordarles que esto no es el análisis de un experto ni nada por el estilo, sino de alguien que se quiere empapar más de esta rama del conocimiento, de este arte que es la geopolítica. Así que acompáñenme en esta travesía por aprender un poquito más cada semana sobre estos temas. Si les gusta la idea, suscríbanse y vamos a empezar de una vez con esta noticia que nos daba RT. Vamos a empezar por los Estados Unidos de América, porque la Casa Blanca comentó la posibilidad de lanzar un ataque militar contra Venezuela. Recordemos que esto es lo que ha estado sonando durante estas últimas semanas, desde que el Lord Naranja de los Estados Unidos decidió movilizar sus barcos de guerra y también submarino a las aguas que son cercanas a Venezuela. Con esto, obviamente, hemos visto un montón de reacciones, de movimientos y, por supuesto, vimos que Maduro no se quedó de brazos cruzados e hizo una primera jornada de, podríamos decir, reclutamiento, no, sino de alistamiento como parte de las milicias bolivarianas. Así nos dice RT, la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca aseguró que muchas naciones de la región caribeña han aplaudido las operaciones y los esfuerzos estadounidenses, porque precisamente también han habido países aliados tal vez o en la órbita de los Estados Unidos, como el caso de Trinidad y Tobago, que han dicho directamente que ellos darían las aguas de ellos para que hagan operaciones. Otros países también como Ecuador se suman al apoyo que le dan a Estados Unidos, pero también hay países como mi país, Colombia, que no está de acuerdo con este tipo de intervenciones o con que se haga una intervención, mejor dicho, de los Estados Unidos en suelo latinoamericano. Lo mismo que en los países que conforman el ALBA o esta alianza de países bolivarianos en América Latina, que también dentro de esos está Bolivia, está Perú, está Colombia, si no estoy mal, Uruguay también. Así que muchas personas, por no decir una gran mayoría en Latinoamérica, no está de acuerdo con una intervención en Latinoamérica, porque hay que recordar una cosa, señores, y es que cuando Estados Unidos pone las botas en el terreno en algún país al que quiere ir a llevar su democracia, va a derrocar al malvado de turno, pues las cosas no salen muy bien para ese país, eso lo hemos visto. Y también podemos recordar al señor Mahan, creo que era Alfred o Albert Tyron Mahan, no recuerdo muy bien su nombre, pero es Mahan. Él era un almirante de la naval americana por allá en tiempos en que la Gran Bretaña era el número uno en el mar, cuando todavía era una potencia, la potencia hegemónica del mundo en ese momento era la Gran Bretaña. Pues Alfred Mahan, él salió con la idea de que el control o el dominio global del mundo, en su teoría geopolítica, pasaba por el dominio de los mares. Para Mahan, el que controla el mar o las rutas marítimas controla el mundo, algo que realmente tiene un acierto importante, porque por mar es donde se conectan todos los comercios y todos los países a nivel global, y aún actualmente hay prueba de ello. Recordemos que mandar productos es mucho más económico, aunque lento, eso sí, a través de mar, y se puede mandar en enormes cantidades, y pues tienen que pasar por distintas rutas marítimas que incluyen los puntos de estrangulamiento, los shock points, como sería, por ejemplo, el canal de Suez, el canal de la Mancha, los distintos estrechos donde pueden pasar estos barcos que conectan el comercio global. Así Mahan nos recordaba de que quien controla este punto, quien controla las rutas marítimas, pues controlaría la economía y por ende el control global. Por eso, recordemos que solo hace unos meses, solo a principio de años, a principio de este año, cuando Trump asumió, se sentó allá en la Casa Blanca, decía de que la polémica de que el estrecho o el canal de Panamá iba a ser de nuevo para los americanos, porque lo construyeron, sí,
¿Pero por qué? Por dominio, por proyección de poder y por hegemonía. Y les sirve bastante a ellos. Así que si lo quisieran recuperar, eso sería geopolíticamente perfecto o geoestratégicamente perfecto para los intereses de los Estados Unidos. Tienes la conexión con el Atlántico, allá con el Pacífico. Así que es realmente importante el dominio de los mares. ¿Y a qué traigo con colación con esto? Porque una vez más vemos las fotos de estas fragatas americanas que están frente a las costas de Venezuela, recordándonos o lo que nos quiere hacer remarcar el hincapié o marcar así a hincapié Donald Trump flexionando los músculos es que todavía en este momento los Estados Unidos es el hegemón global en cuanto a fuerza naval. Nos quiere dar ese recorderis para decirnos de que ellos realmente siguen siendo el hegemón, de que no han perdido fuerza, de que tienen un dominio, una proyección de fuerza básicamente global, que fue lo mismo que pasó en Irán hace pocas semanas, demostrándonos que pueden llegar a la parte del mundo que quieran y atacar con una precisión quirúrgica. Así que te pongan esos barcos allá, que te pongan la Navy, la US Navy, la US Navy, frente a las costas de tu país, pues es más que parecería una amenaza, pero es una advertencia demasiado fuerte que se puede transformar en amenaza. Así lo preguntaron directamente a Caroline Leavitt en la Casa Blanca. Is President Trump considering launching military strikes to military installments or facilities in Venezuelan soil? I won't get ahead of the president with respect to any military action or questions about that ever. But what I will tell you is that many Caribbean nations and many nations in the region have applauded the administration's counter-drug operations and efforts, and the president is prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. And as I've said from this podium before, the Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. Maduro is not a legitimate president. He is a fugitive head of this drug cartel. He has been indicted in the United States for trafficking drugs into our country. Ahí está. Caroline Leavitt solo nos recuerda parte del relato, del gran relato que tienen los Estados Unidos, porque hay algo que recordar, y es que Estados Unidos domina eso de el relato. La propaganda de los Estados Unidos es bastante fuerte en Occidente y siempre hemos visto ese modus operandi. Tienes a alguien que antes era tu amigo, de repente ya no lo es, de repente se transformó de la noche a la mañana en el hombre más odiado del mundo, en el hombre más terrorista del mundo, y de repente surge una noticia porque aparentemente tienen que entrar ellos a intervenir, con la que tienen que entrar a intervenir y derrocar a ese gobierno. Pensemos directamente en Irak o en Libia. Directamente, recuerden a Powell por allá en los 2000, yo estaba chiquitito cuando eso, pero sacaron pruebas, supuestas pruebas de que tenían armas de destrucción masiva e invadieron Irak. Algo que pues hasta el día de hoy todavía se sigue esperando que aparezcan esas armas nucleares porque nunca se encontraron pruebas reales y cuando invadieron no se encontró nada de armamento nuclear. Era todo una mentira, directamente una mentira para justificar la invasión de los Estados Unidos a Irak. Y aquí el relato que nos están contando es que Maduro es el jefe, el cabeza, el duro, el que le quedó chiquito Escobar, el grande, detrás de una organización llamada El Cartel de los Soles, que suena como a una agrupación de banda mexicana, pero también podría ser una película espectacular, taquillera de Hollywood, El Cartel de los Soles, donde la gente que tendrá que enfrentarse a Maduro para capturarlo. Una operación increíble, de verdad, y es parte del relato. Pero ¿hay pruebas de eso? Se preguntarán ustedes. No, si ustedes buscan en internet, no hay ninguna. No hay ninguna y no ha presentado ninguna al gobierno americano prueba más allá de sus afiches donde dicen y lo señalan de ser un narcotraficante de que sea realmente eso. De hecho, aquí los mismos de RT nos señalan una noticia porque Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, pues también señala como falsas estos señalamientos que está realizando los Estados Unidos sobre Venezuela. Nos dice así, Delcy Rodríguez:
Estados Unidos quiere montar una de las peores farsas y patrañas contra Venezuela. Si nos vamos donde se lava y se legitima el dinero del narcotráfico, es en el sistema financiero estadounidense, afirmó este sábado la vicepresidenta venezolana. A esto también hay que agregar declaraciones del presidente aquí de Colombia, Gustavo Petro, quien señala directamente como el mayor cartel a la DEA, si no estoy mal, a la DEA, a la CIA, que ellos son los que lavarían directamente los dineros del narcotráfico. Una teoría que también suena interesante si lo escuchan. Y dice RT, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha denunciado que Estados Unidos pretende montar una de las peores farsas y patrañas contra el país para difamarlo como Estado narcoterrorista. En un discurso pronunciado este sábado durante una movilización realizada en el norteño estado de Carabobo. Dice así, si nos vamos donde se lava y se legitima el dinero del narcotráfico es en el sistema financiero estadounidense, no en los bancos de Venezuela. Si nos vamos por donde se transita la droga, que se produce principalmente en Colombia y en Ecuador, apenas un 5% intenta pasar por el territorio venezolano. Y aquí los combatimos, aquí derribamos sus aviones, aquí destruimos sus pistas, declaró. Así que nos toca decirles, son unos tremendos farsantes e inmorales al pretender acusar al noble pueblo de Bolívar y de Chávez, agregó. Estos datos que saca Delcy no se los está sacando tampoco de la manga. Hay que dejarlo también claro. Ella también los saca o hace referencia a los mismos informes que daba la DEA y las Naciones Unidas sobre el tráfico de drogas en Latinoamérica, donde efectivamente se puede ver que no es cierto que Venezuela sea el mayor exportador o algo por el estilo de droga. Lastimosamente mi país sí hace parte de esos grandes carteles, pues, y también el principal en México con el cartel de Sinaloa y todo esto. Incluso creo que hay informes en España que señalan que las rutas principales salen desde Ecuador, precisamente, y no desde Venezuela. Así que, viendo esa información, viendo los mismos informes de la DEA, viendo los informes de las Naciones Unidas, uno empieza a decir como que aquí algo como que no cuadra. Alguien como que me está queriendo meter los dedos a la boca y alguien es como que me está queriendo hacer la misma película que ha hecho desde 2002, 2008, 2000, todas las veces que lo ha querido hacer y lo ha hecho con tal impunidad, acabando con países, llevando su hermosa democracia. La pregunta es, ¿lo va a lograr esta vez? ¿Va a poner botas en el terreno? O de pronto, si se le ocurre hacer esta aventura al señor Donald Trump, quedaría empantanado y aterrorizado, o mejor dicho, quedaría allá atrapado en un segundo Vietnam, en un Vietnam 2.0, solo que sería en Venezuela, porque no es fácil tomarse Venezuela, no lo creo. Y creo que Estados Unidos no ha peleado una guerra simétrica desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Así que veremos qué ocurre con esto, si finalmente se apacigua todo y todo queda en un flexing de músculos, si esto es solo una estrategia de Donald Trump para sacar la atención de sus problemas internos, que en este momento tiene bastantes, sobre todo con la Reserva Federal, allá con su archienemigo Jerome Powell y los tipos de interés. Y bien, vamos a continuar porque ahí, dejando un poco de lado a Venezuela y a Estados Unidos, que esto va a seguir dando de qué hablar, eso sí lo veremos. Vamos a ver, porque las próximas semanas claramente van a ser decisivas, pero esta semana que está ocurriendo, el centro en esta semana va a ser China, va a ser el sur global por lo que está ocurriendo ahora mismo en China, más exactamente en Tianjin. China, una ciudad que se ve increíble, si ven videos ahí de Tianjin se ve increíble y es por las reuniones que se están llevando a cabo precisamente desde ayer 31 de agosto y hasta el 3 de septiembre, si no estoy mal, se estarán llevando las reuniones de la SCO, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, lo dije bien. Aquí hay un artículo de Pepe Escobar que nos daba un poquito la agenda de qué es lo que se está moviendo, qué es lo que se está cociendo y ya les muestro las imágenes que nos está dejando esto porque son increíbles. En agosto 31 está al 1 de septiembre está la reunión de Tianjin,
que aquí nos recuerda está simplemente a 1 hora y media de Beijing en un metro de alta velocidad que cuesta apenas $8 a una distancia de 120 kilómetros, donde se van a reunir todos los miembros, o al menos los miembros de los 10 estados, los jefes de los 10 o 15 estados que conforman la Organización de Cooperación de Shanghái, que incluyen como observadores a Mongolia y Afganistán, pero van a estar países como Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán, obviamente Rusia, va a estar India y por supuesto China. Así que lo que se ve ahí y lo que ya se vio fue la reunión de todas estas estos países que no son nada pequeños, no es algo que se pueda despreciar realmente, porque en estos más o menos 24 naciones que asistieron, se está representando cerca del 40 o casi que el 40% de la población mundial, algo así como el 65%, ahorita tengo la información para mostrárselas, del territorio global, y además de eso cerca del 15 o 20% del PIB global, y eso que no estamos incluyendo a Brasil y a Sudáfrica, que es parte del BRICS, de lo que es el sur global en la ecuación. Solo se está reuniendo países euroasiáticos en este momento en China. Y además de eso, otra fecha importante que nos señala aquí Pepe Escobar es el Día de la Victoria en Tiananmen Square, que va a ser el 3 de septiembre. Un desfile militar donde ya sabemos que va a estar Vladimir Putin. De hecho, Putin ya está allá. Ya ahorita les muestro las imágenes. Aguanta. Donde van a estar allá en ese desfile militar en la Tiananmen Square, la famosa Tiananmen Square, viendo el poderío militar de China para conmemorar el 80 aniversario de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? De la victoria de la en la Segunda Guerra Mundial por parte pues, de China, de Rusia también, porque en esta parte del mundo sí se reconoce el papel fundamental que tuvo la Unión Soviética en esos tiempos, y para China pues muy importante por la rendición japonesa en ese tiempo y también la derrota de los fascismos, porque acá también nos están recordando cómo es la historia o cómo ven ellos también la historia, y no ese revisionismo de que lo ganó simplemente los aliados y ya. No fue así. Hubo mucho más actores y el papel fue importante también de la Unión Soviética y también de China. Y la última fecha que nos pone aquí Pepe Escobar va a ser en Vladivostok, que también empieza en eso del 3 de septiembre, que va a ser el 10º Foro Económico de Oriente, donde se reúnen estos países orientales, en Vladivostok, la ciudad más al oriente de Rusia, para ver todas estas políticas. En esto él nos señala aquí que se va a desarrollar, o se va a hablar de la prioridad de desarrollar la ruta ártica rusa. Recordemos que esto es algo muy importante porque a medida que se va derritiendo más los hielos en la parte del Polo Norte, se abren nuevas rutas que pueden comunicar perfectamente a China con Rusia y a Rusia con Europa. Así que es de vital importancia para ellos e incluso para los Estados Unidos, que es algo que seguramente, y según dicen los analistas como el maestro Jalife, se tuvo que haber hablado en Alaska, sobre todo porque puede haber ahí beneficios para las gaseras estadounidenses y las gaseras rusas. Así que muy importante ese punto. Vamos a ver las imágenes de lo que está pasando porque hay que verlo, realmente lo que está pasando es histórico. Miremos esto que nos publicaba RT, el video aquí. Hegemonism and protectionism continue to haunt the world. New threats and challenges have been only increasing. The world has found itself in a new period of turbulence and transformation. Global governance has come to a new crossroads. History tells us that at difficult times, we must uphold our original commitment to peaceful coexistence, strengthen our confidence in win-win cooperation, advance in line with the trend of history, and thrive in keeping pace with the times. To this end, I wish to propose the Global Governance Initiative. It follows my previous global initiatives, namely Global Development Initiative, Global Security Initiative, and Global Civilization Initiative.
ahí estaba. Xi Jinping, este es un extracto de ese discurso que se dio allá, donde llama o invita a todo este sur global a hacer un gobierno global, una iniciativa de gobierno global. De una vez, lo que estamos viendo es que se está proponiendo un nuevo orden mundial en el cual están hablando de la paz, de hablar de paz, de coexistencia, que puedan existir en un ganar-ganar, en una cooperación, como nos dice aquí. Y ahorita, hace un momento, estaba viendo precisamente la exposición del maestro Jalife y él hablaba, nos recordaba un poco de que esto se contrapone a lo que decía anteriormente, lo que decía Samuel Huntington, si no estoy mal, Samuel Huntington, de que existe un choque de civilizaciones, de que cuando una civilización se encuentra con otra civilización, el resultado sería ese choque de civilizaciones. Eso era lo que decía Huntington en estos think tanks americanos. Pero ahora el maestro Jalife contrapondría y propone de que ahora estaríamos asistiendo no a un choque de civilizaciones, sino a un diálogo de civilizaciones, lo cual sería una noticia muy, pero que muy importante como tal para la humanidad misma, de que las civilizaciones puedan por fin coexistir en paz, en tranquilidad, de que no tengas que pasar por encima de la una o ponerle la bota encima a la otra para imponerte y mantenerte a flote. Así que ahí está. Y más se atrevía a decir el maestro de que después de esto, porque lo dice, esto va a ocurrir, esto no tiene vuelta atrás, se debería incluso ser magnánimos con los Estados Unidos, al que no se le podría dejar atrás. Él dice que habría que dejarle un puente de plata. Puente de plata se refiere cuando a un enemigo, por ejemplo, dice el dicho así en arte de guerra, cuando el enemigo va a correr, hay que ponerle un puente de plata. Al enemigo que huye, puente de plata. En este caso, a los Estados Unidos no lo quieres mancillar, no lo quieres herir o dejarlo así con la posibilidad de que después quiera buscar venganzas o buscar revanchismo, o sembrar de nuevo la semilla del revanchismo que hemos visto ya en repetidas ocasiones y sabemos cómo acaba, sino que se le debería tender un puente de plata y acogerlo y no perder ese puente. Y el puente en este momento, ¿quién es? Con Estados Unidos, pues Rusia. Rusia sentó ese puente cuando fue a Alaska a hablar directamente con Donald Trump. Ese puente ahí que los une, el estrecho de Bering, las islas Diómedes, es el puente de plata que los puede unir y darle estabilidad y tal vez un periodo de larga paz al mundo. Vamos a ver si esto ocurre o es mucho soñar. Aquí hay otras imágenes porque otro que dio mucho de qué hablar y se tomó muchas fotos fue Narendra Modi, y es que estos tres, como les dije, son los tres más pesados de la reunión aquí de la reunión de cooperación de Shanghái, y estuvo aquí dándose abrazos, tomándose fotos, se tomó de la mano con Vladimir Putin, incluso publicó aquí en su propio perfil, dijo siempre, acá dice, siempre es un placer reunirse con el presidente Putin. Aquí le dio su abracito, se saludaron, muy cordiales, porque, esto en contra de que, a pesar de que Putin es como odiado por todo el mundo, ¿no? Rarísimo, pero ahí está. Se montaron en su carro y aquí está la foto que también publicó en su propio perfil Narendra Modi. Los tres pesados de Eurasia, India, China, Rusia, el RIC original, que existe ya desde hace tiempo, unido aquí en Shanghái, en Tianjin. Los tres ahí hablando. Y más que eso, incluso creo que aquí abajo está el video de cómo lo lleva. Aquí está, miren, lo lleva de la mano para encontrarse ahí de frente con Xi. Mírenlo de nuevo. Van de la mano, lo más de relajados, tranquilitos. Una cosa así como de fraternidad, como de confianza. Súper bien, no que lo esté arrastrando, sino van cogidos de la mano. Y esto mismo lo publica el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Imagínense. Ahí está, ese es el calibre de la relación que tienen estos tres. Del peso en este momento, porque está relacionando el RIC, el sur global y la multipolaridad, todo en una sola imagen. Y está sentando las bases potentes de un cambio de orden mundial.
al cual ya hay que irle haciendo más bien las paces, la realidad. Hay que irlo aceptando de una vez. Vamos a ver, porque acá teníamos otra imagen. Un momento. Mientras tanto, a ver si me carga esta, donde teníamos la infografía. Un momento nada más, un momento nada más. Si alguno de ustedes sabe cómo puedo hacer para que esto deje la imagen cargada, sería espectacular que lo escriban ahí. Aprovechen para escribir y comentar. Que eso es lo que le gusta al dios YouTube. Los comentarios. Aquí está las declaraciones de Lavrov en el marco de estas reuniones. Vamos a escucharlo. Пытаются помешать западные страны, пытаются сохранить свое доминирование, прибегая уже не к переговорам, не к методам честной конкуренции, а к прямому шантажу, давлению, санкциям, ну и колоссальное злоупотребление, конечно, ролью доллара в мировых делах, тарифные войны, которые Соединенные Штаты навязывают всем остальным. И общее мнение заключалось в том, что это все никакого отношения не имеет к попытке отстоять законные права Запада в мировой экономике, в мировой политике, а просто используется как средство подавления конкурентов. То, что конкуренты не просто подросли, а уже по большинству показателей опережают исторический и коллективный Запад, это всем очевидно. Формируется... Ahí están las palabras de Lavrov y lo último que nos dice, que eso es obvio para todos, sí, y nos recuerda que en este momento el sur global como tal ya superó a todo el occidente colectivo. No solo a uno, no solo a dos, a todo el occidente colectivo como tal. Las cifras lo dicen, los números, que normalmente los números no mienten, han superado al occidente colectivo. Y aquí nos recuerda RT en otra de sus publicaciones sobre el marco de la organización. Nos dice, 4 de cada 10 personas del mundo viven en los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Estamos hablando del 40% de la población mundial. Solamente entre China y India hay 2.800 millones de personas. Imagínense qué pasa si esos dos países, solo esos dos, colaborarán entre ellos. Se arma una economía autónoma impresionante que puede hacer irrelevante al resto. Solo entre esas dos, porque es demasiadas personas, es demasiada economía. Se habla de un 65% del territorio euroasiático que ocupan, casi no sé cuánto sea eso en todo el planeta, en equivalencia a todo el planeta, pero es 65% de Eurasia y es el 25% del PIB mundial. Es un peso muy importante y como les dije hace un ratico, ahí nos está incluyendo al sur global entero, o sea, nos incluye a Brasil y nos está incluyendo a Sudáfrica. Solamente la parte euroasiática, ¿verdad? Así que ahí está, estos son los países que hacen parte del organismo, de esta organización y ahí está, señores, esto no tiene reversa, según yo lo veo, el nuevo orden mundial no tiene reversa en este momento, más reversa tiene un avión o una moto, pero veremos qué ocurre, veremos qué pasa después, porque todo parece muy bonito, todo se ve muy bien, pero a mi parecer lo que quería o lo que yo quisiera ver es que se mantenga por mucho tiempo y que no sea simplemente cambiar de un tirano a otro tirano. Así que veremos qué ocurre, porque esto va a ser gradual y quién sabe cómo puede terminar o qué movimientos hace el occidente global. Y bien, vamos a ir cerrando de una vez con la última noticia acá de Latinoamérica, porque en esta semana también se dio el escandalazo. Uno de los escándalos que sacudió a América Latina en esta últimas 2 semanas, fue del señor Javier Milei, el presidente libertario. El único libertario, el señor de la motosierra que está allá en la Casa Rosada de Argentina, con este escándalo que nos señala France 24. El escándalo que sacude a Milei, coimas, audios y la sombra de su hermana Karina. ¿Qué es lo que dice? Para resumirles, porque de pronto ya han escuchado algo por ahí, resultó que un señor llamado Españolo,
Diego Españolo, tenía unos audios, salieron a flote hace el 20, si no estoy mal, unos audios donde Diego Españolo, que era antes el director de la Agencia Nacional de Discapacitados, si no estoy mal, decía cómo era el esquema que pagaba la farmacia suizo-argentina para recibir todo el tema de medicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para que se vendan tus medicamentos, ellos tenían que pagar, o lo que hacían era pagar ciertos dineritos por ahí para que se pudieran vender sus medicamentos y no los de otros. Estamos hablando de un 8% de lo que se hablaba que pagaban extra. Es algo así como que tienes que pagar tú como contribuyente más caros los medicamentos porque estos señores quieren que solo se venda sus medicamentos o controlar como tal el mercado de los medicamentos. Pero lo más grave del asunto, porque pues esto de por sí ya es grave, esto es corrupción, la vieja conocida de Latinoamérica y del mundo entero, la vieja confiable, la corrupción. Se dice que el 3%, según el audio, textualmente señalaba a Españolo, el 3% iba a bolsillos de Karina Milei y que esto lo sabía el mismo presidente Milei, que él mismo había ido a decirle a Milei de que los de la farmacia estaban haciendo unos choros, que eran más choros que los kirchneristas. Tienes que escuchar el audio porque lo decía en palabras textuales. Obviamente acá incluso están viendo el videito de cómo salió Milei en su carrito, no sé a qué sale en un momento así, y le lanzaban cosas incluso, porque con justa razón creo que la gente está indignada. Miren la cara, cómo salen con sus letreros a pelear por esto. La indignación es justa. Estamos hablando de que Karina Milei se estaría embolsando mensualmente $800,000, no pesos, dólares en sus bolsillos por permitir esta corruptela o esta coima, ¿no? Para recibir estas coimas. Así que es algo muy grave, es algo que sacude al gobierno de Milei, que no es la primera vez que ocurre, no señor, no es el primer escándalo de corrupción o fraude que tiene Milei. Simplemente recorremos el escándalo cuando quiso su aventura, cuando quiso ser un cripto bro, de los más cripto bros, con su moneda Libra, que resultó ser una estafa que se cayó en unas horas y dejó sin dinero a muchas personas. Se robó un montón de dinero, y parece que por eso no ha pagado cárcel realmente y quedó ahí, ¿no? Pero no es la primera vez efectivamente que sacude el escándalo al señor Milei. Así que una más de este señor flagrante y nos muestra esas, podríamos decirlo, grietas que está teniendo la motosierra o que está teniendo como tal el movimiento libertario, que cada vez más se parece a lo de siempre, a la misma casta que él mismo en campaña juró que iba a destruir, porque había jurado que ya no habían, en palabras textuales, lo dice el mismo artículo aquí de France 24, recordándonos cómo decía que en campaña que ya Argentina no sería terreno fértil para la corrupción. Mírate cómo te queda esa, Milei. Y aquí como cereza del pastel, porque ustedes dirán, ¿por qué traigo a colación esto? Pero es por algo muy puntual. Danan, Emmanuel Danan, que no tengo nada contra él. Realmente, de hecho, Danan me parece un artista o un creador de contenidos demasiado brillante. Yo lo seguía desde antes que apoyara públicamente a Milei, cuando hacía incluso videos de Putin, donde eran como una parodia de lo que él decía, con subtítulos hilarantes. Era genial. Su faceta rock and rollera también me parece muy buena, es genial. Incluso es alguien que se ve súper cool, súper bien, una buena parla, es como creativo. Incluso guapo, hay que reconocerlo. Incluso es un tipo guapo, pero desde que siguió a Milei parece que ya no está siendo tan guapo. Incluso creo que se ha vuelto un poco más feo. Algo pasa con los libertarios. Creo que por alguna razón, cuando empiezan a seguir el libertarianismo como así, se empiezan a volver un poco feos. No sé por qué. Es mi percepción. Pero por supuesto no tengo nada en contra de Danan. Pero hay que señalar una cosa que es muy puntual, y es que Danan ha sido parte, pues desde que estaban en campaña, parte activa de la campaña de Milei, porque recordemos que a Milei lo montaron personas como él, personas que estaban descontentas y que manejaban las redes sociales perfectamente, llegándole a un nicho que sería el que lo encumbraría a él
como ese león libertario de la motosierra. Quiero que escuchen ahora, porque ahora las cosas parece que han cambiado. Y no hace ayer, sino hace ya tiempo. Con la cabeza de arriba. No podemos llenar el Congreso de la Nación con prostitutas, pacientes psiquiátricos y oligofrénicos que conocimos hace 2 minutos en las redes sociales. Y yo le quiero hacer no podemos, eso que vemos ahí, armar un gobierno con infradotados que conocimos hace 2 minutos en las redes sociales. ¿Se acuerdan de ese video? ¿Saben dónde fue? En Corrientes, cuando el mileísmo me acusó de ser financiado por los feudos del norte. Claro, porque como los mileístas realmente no conocen el sector privado, no entienden que con más de 300 millones de visualizaciones en YouTube yo estoy literalmente cagando plata, no entienden que hacer una gira por Europa hace que un tipo cobre en euros. Ellos piensan que yo saco pesitos argentinos de algún municipio, porque ellos piensan así. No vayamos a pensar que los mileístas son libertarios. Escuchamos esto. ¿Viste? Vuelvo y le repito, yo no tengo nada en contra de Danan, pero lo que quiero señalar aquí, o por el hecho de que me pareció curioso y traerlo a colación, es por esto, por el cambio que ha tenido. No estoy diciendo que sea malo o que Danan en su exposición esté argumentando o esté errado en que ahora esté cambiando de opinión respecto a Milei. De hecho, el que no cambia de opinión cuando está mal, pues es un necio, es un tonto. Es de sabios cambiar de opinión. Saber cambiar de opinión, reconocer el error, eso es de sabios. Eso es correcto, eso está bien, eso es bueno. Si Danan ahora le está echando mierda a Milei, al mileísmo, eso está bien, señala de que él piensa críticamente, de que él tiene sus propios ideales y, dicho sea de paso, sus propios intereses, que nos los está mostrando muy honestamente y muy claramente. Dentro de sus intereses está el ganar euros, claramente, con sus 300 millones de visualizaciones, pero también está el libertarianismo, que es parte de eso, que él sea libre de hacer todo el dinero que quiera, de hacer lo que quiera con su vida. Es una de las proclamas básicas del libertarianismo. Pero, claramente, en su momento, apoyó aquí al señor que está en este momento. Incluso creo que su exnovia, Liliana Limone, si no estoy mal se llama así, Limone, ella hace parte o hizo parte del gobierno de Milei. Así que hay que ver cómo en este momento las cosas cambiaron. De repente apareció Españolo, le echan mierda a él y dices de que no se puede montar en un gobierno a alguien que conociste hace 2 minutos en Twitter. ¿Ves la paradoja? De que montaron a Milei por parte de personas que estuvieron en las redes sociales como tú, como varios otros que lo encumbraron allá, pero no hay que rodearse de personas que conociste en Twitter hace 2 minutos. ¿Ves la ironía del tema, Danan? ¿Ves la ironía de lo que estamos hablando? Hay algo como que no cuadra, ¿viste? Pero bueno, hay que dejar de pronto el tema de este origen de lado, ver el lado positivo de que Danan en este momento está siendo crítico con lo suyo y apoyando su ideal más férreo. Pero mi pregunta sería, y es una pregunta que me surge, que le daría directamente a Danan, que me encantaría que respondiera, es si cuando vemos esto de que el libertarianismo, de que esta motosierra de repente se convirtió en la misma corrupción, solo que bajo una peluca distinta, ¿será que no está fallando realmente es el tema mismo del libertarianismo? ¿La ideología misma no será la que está fallando y necesitamos pensar en otra cosa? No lo sé. O tal vez tú, Danan, seas el verdadero, el propio, el incorruptible adalid del libertarianismo. No lo sé, no lo sabemos. Pero es muy interesante esto y espero que Argentina pronto pueda ver días mejores, igual que aquí en Latinoamérica y en todas partes del mundo. Ojalá. Y bien, hasta aquí, amigos, el video del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme si estuvieron hasta aquí. Si les gustó, compartir, like, suscribirse, todas estas cuestiones. Y nos vemos en 8 días. Adiós.